Nos vamos ya con una interesante entrevista que seguramente va a despejar muchísimas dudas respecto a los dolores de cabeza, que inclusive en algunos casos es síntoma o signo de alguna enfermedad grave. ¿Me acompañan? La cefalea o dolor de cabeza es un síntoma que puede darse por múltiples factores y es uno de los motivos de consultas frecuentes. Se calcula que aproximadamente el 90% de la población sufre en algún momento de su vida un dolor de cabeza. Felizmente la mayor parte de las veces no son cosas de trascendencia, o por lo menos de importancia, aunque todo lo que afecta a la salud es de importancia, pero que también tienen al síntoma de dolor de cabeza como manifestación. Es decir, cefalea, que es lo que comúnmente se llama, migraña, que es una forma especial de dolor de cabeza, jaqueca, que también es otra manera de denominarlo, puede ser causada por diversas causas, valga la redundancia. Pero bueno, aquí vendrá la tarea del médico y aquí vendrá también la postura o la concurrencia a la consulta de quien lo padece, ¿no? En muchas ocasiones, el dolor de cabeza tiene una causa bastante simple, como haber trasnochado demasiado, pasar demasiado tiempo al sol o el estrés de un examen importante. Pero algunas personas tienen dolores de cabeza frecuentes o duraderos. Bueno, quizás lo primero y lo importante frente al dolor de cabeza, y respondiendo un poco a lo que uno ha pretendido explicar desde el inicio, es averiguar por qué razón está ocurriendo. Hay dolores de cabeza que son sintomáticos, llamados así porque son expresión de que otra cosa está pasando, es decir, desde un síntoma que manifiesta, por ejemplo, una simple circunstancia de estrés, de tensión, de preocupación, o agotamiento, o sueño, o a veces incluso debilidad, como también puede corresponder a enfermedades que podríamos llamar de origen orgánico, es decir, alteraciones que tienen que ver con las contracturas, con los músculos faciales, también, por qué no mencionarlo, con inflamación. En la mayoría de dolores de cabeza, los que duelen son los nervios, vasos sanguíneos y músculos que cubren la cabeza y el cuello. A veces, los músculos o vasos sanguíneos se inflaman, se tensan o experimentan otros cambios que estimulan a los nervios circundantes o ejercen presión sobre ellos. Esos nervios envían mensajes de dolor al cerebro, lo que provoca el dolor de cabeza. Si tú eres de las personas que sufre de dolores de cabeza frecuentes, ya sea una simple cefalea o migraña, la recomendación es acudir al médico y ver la razón del dolor. Lo que uno debe hacer es primero tratar de ver por qué razón está doliendo la cabeza. Esto implicaría quizás hacer la consulta. En virtud del esclarecimiento de a qué corresponde, aunque hay dolores de cabeza que se llaman esenciales porque no se pueden determinar fehacientemente la causa, habrá que establecer los criterios de medicación. Aunque, bueno, lo vamos a decir en algún momento, me parece que hay algunos consejos prácticos respecto del dolor de cabeza. Pero lo primero sería consultar, como para verdaderamente verificar a qué está correspondiendo esto, ¿no? Estudios realizados cuentan que solo un 32% de las personas que sufren dolores de cabeza acuden a las consultas médicas. Por otro lado, otro dato, si cabe más llamativo, dice que un 60% de los afectados se automedica. De hecho, cuando nosotros mencionamos que hay muchas causas, también hay muchas maneras de abordar el tratamiento del dolor de cabeza. Lo más común, la gente que padece frecuentemente dolor de cabeza recurre a lo que se llaman los analgésicos comunes, de los cuales hay muchas variantes y de distinta potencia. En esto habría que hacer la advertencia de que por más que algunos sean de venta libre, no todos los analgésicos son convenientes para todas las personas. También habría que identificar aquellos dolores de cabeza que son sintomáticos, a qué están correspondiendo, porque a esto, digamos, a corregir la causa que lo provoca, se destina el tratamiento que puede, para nuestro ideal es de preferencia elegir remedios naturales o recursos de que no signifiquen la utilización de un fármaco. Sin embargo,
Como esto es de acontecimiento demasiado frecuente, la gente, lo cual a veces no es tan bueno, se acostumbra a convivir con el síntoma y les da los tratamientos que a ellos le parecen. De hecho, cualquier analgésico de potencia o un antiinflamatorio puede calmar un dolor de cabeza, lo que no significa que está curando la causa que lo originó. Dependiendo de las causas que pueden originar los famosos dolores de cabeza, se procede a realizar un tratamiento específico. Por ejemplo, las circunstancias que producen el dolor de cabeza son, por ejemplo, algún problema de la columna cervical. Para prevenir la aparición del dolor de cabeza como síntoma, habrá que corregir las cosas que están alterando el funcionamiento de la columna. Las malas posturas, a veces las situaciones tensionales, la mala posición frente a la computadora, el exceso de lectura, la corrección de, por ejemplo, trastornos visuales, porque hay gente que lee en malas condiciones. Los dolores de cabeza fuertes pueden asustar a una persona si no los ha experimentado previamente, pero muy poco frecuentemente el dolor de cabeza es el síntoma de algo grave. Cuando algo va mal, como cuando se tiene un tumor cerebral o una meningitis, lo más probable es que la persona presente también otros signos y síntomas. Recordemos también que entre las muchas causas que mencionamos, el dolor de cabeza puede corresponder a otras enfermedades importantes. Aunque no es siempre la manifestación más común, la presión arterial elevada suele originar dolor de cabeza. Por tanto, lo que habrá que hacer para prevenir esto es corregir, el aumento de la presión arterial, comiendo lo que se debe o no comiendo lo que no se debe y tomando las medicaciones. Y bueno, vamos a sugerirles algunos planes estratégicos para prevenirle. Pero recuerden, el dolor de cabeza puede ser causado, y esto lo vamos a repetir, por diversas causas. Por tanto, lo que habrá que entender primero cuál es la causa y allí elegir el criterio, tanto el preventivo como el terapéutico. ¿La alimentación ayudaría a superar la crisis del dolor de cabeza? De hecho que sí, sirve más como prevención que como corrección de la crisis. Por ejemplo, el mal funcionamiento del aparato biliar, o sea, de la vesícula, del hígado en su funcionamiento o de la digestión en cualquiera de sus alternativas, es originante de dolor de cabeza. Por tanto, la alimentación correcta, si yo sufro de la vesícula porque tengo una vesícula que trabaja poco, que es perezosa o que tiene un cálculo o que es muy irritable, tendré que elegir correctamente las comidas para evitar primero el mal funcionamiento de la vesícula y con esto como consecuencia, por ejemplo, el dolor de cabeza. De hecho, cuando hay enfermedades que tienen al dolor de cabeza como gran manifestación, como por ejemplo las comunes, los resfríos, las congestiones respiratorias, las gripes, ocasionan dolor de cabeza como un síntoma. El tener fiebre también es causante de dolor de cabeza, y tener fiebre lo tiene el que tiene una enfermedad infecciosa, el que tiene algún trastorno metabólico. Por tanto, una de las maneras de prevenir o de hacer las cosas como para que no duela es justamente corregir o tratar o abordar el motivo causante, ¿no? La mayoría de los dolores de cabeza no son el signo de nada grave, pero si te preocupa el hecho de tener cefaleas frecuentes o intensas, tu médico podrá ayudarte de muchas formas, desde recomendarte cambios en la dieta hasta recetarte medicación para que no tengas que convivir con el dolor. Evitar las comidas condimentadas, tener una alimentación sana, natural, correctamente distribuida, respetando los horarios y paradójicamente respetando algunas otras cosas que también están ligadas con la alimentación, como por ejemplo el estar bien descansado, el no dormir excesivamente, porque paradójicamente, por ejemplo, esto también es causante de dolor de cabeza, cuando uno prolonga su estadía en el lecho más allá de lo conveniente. Volviendo al origen de la pregunta, la alimentación natural casi siempre es una manera de prevenirla, pero de hecho si yo soy intolerante con alguna comida en especial, como les pasa a los alérgicos, lo que hay que hacer es corregir esa intolerancia evitando la comida, ¿no es cierto? Por supuesto, no recurrir a otros elementos y que tienen que ver, por qué no decirlo, con la alimentación o con los hábitos de vida, no recurrir a elementos que no lo calman para nada y muchas veces lo provocan, como es el fumar o como es el consumo de bebidas alcohólicas o de algunas otras sustancias, ¿no? El dolor de cabeza es un problema de salud que se encuentra muy extendido entre hombres, mujeres, niños y adultos
Y antes de acudir a la automedicación, aquí te dejamos algunas recomendaciones importantes de nuestro especialista. Recomendaciones prácticas como para enfrentar el dolor de cabeza. Algunos, como los jaquecosos, los migrañosos, tienen quizás por herencia, por hábito genético o familiar, el padecimiento como muy invitado en sus vidas. Pero yo les quisiera decir, en general, aquellos que practican actividad física, o sea que hacen vida al aire libre en forma conveniente. Recuerden ustedes que temperancia significa de lo que es malo abstenerse y con lo que es bueno ser moderado, pero aquellos que practican actividad física seguramente están haciendo una manera de prevención. Aquellos que descansan correctamente, por ejemplo, atribuyéndole al descanso la tercera parte del día, esto significa 8 horas diarias, seguramente no tendrán el inconveniente del dolor de cabeza, mientras que sí lo tienen aquellos que exceden su trabajo y disminuyen el descanso y pagan las consecuencias con las cefaleas o con dolor de cabeza. Tener una buena alimentación. Cultivar la vida espiritual, que esto hace de que uno crezca en un aspecto que le hace, ¿cómo diríamos? Alejar los problemas que surgen a veces de las relaciones personales, del trabajo a disgusto, de una serie de cosas más que son causantes de estrés, y recordemos que el dolor de cabeza en el estrés es una de las manifestaciones principales. Por tanto, la cosa es bastante sencilla si lo queremos prevenir. Alimentarse correctamente, descansar el tiempo necesario, hacer actividad física y tener una vida espiritual y de, ¿cómo les diría?, de hábitos afectivos buenos, cultivar sentimientos positivos, ¿no? Como el amor, la alegría, la felicidad, la solidaridad, que son cosas que contribuyen a que el dolor de cabeza no nos visite. Por el contrario, aquellos que albergan sentimientos negativos como el rencor, el odio, el espíritu de venganza o la ira, seguramente tendrán el dolor de cabeza como invitados permanentes en sus vidas, ¿no?